bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Un placer estar con ustedes nuevamente, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un Mates con Historia dedicado a la tradición, a nuestras tradiciones, como argentinos, como rioplatenses, como iberoamericanos que somos. A propósito de que el pasado 10 de noviembre, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en homenaje a José Hernández, ese gran escritor, nacido el 10 de noviembre de 1834 en la ciudad de Buenos Aires o en las afueras, ¿sí? Le dedicamos un Mates con Historia, uno de los primeros, a José Hernández, en donde mencionamos el libro de un autor rosarino, un historiador rosarino, Pedro de Paoli, en el cual analizamos a ese José Hernández, escritor de una poesía gauchesca que tenía un contenido político, ¿no? Vamos a volver sobre el Martín Fierro al final de este Mates con Historia, pero introducción para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y es curioso, y se me ocurrió hacer este Mates con Historia, espero que lo consideren pertinente y me ayuden a difundirlo, y a difundir esta idea. El 31 de octubre tuvimos que asistir al penosísimo espectáculo de las celebraciones por Halloween, ¿no? En el culmen de la tilinguería, el último grito de la tilinguería urbana argentina en los últimos 20 años. Esto se ha instalado, es vestir a los nenitos con las ridículas calabazas ahuecadas y todas esas payasadas, ¿no? Además de ser una tilinguería, porque es claramente importar un festejo que nos es ajeno desde todo punto de vista, tiene connotaciones un poquito más espesas, pero bueno, hoy no me voy a meter con eso. Es curioso porque el contraste en 10 días. Halloween pareciera que en algunos sectores está sustituyendo, o ya ha sustituido, me temo, al Día de la Tradición, ¿no? Nuestros colegios pareciera que no fomentan adecuadamente lo que es nuestra música nacional, nuestro folclore, nuestras danzas típicas, ¿no? Nuestra gastronomía, en fin, ¿no? Entonces, digo, vamos a interactuar con estos mates de por medio. Aquí tenemos algo que es propio de nuestra tradición, nuestra bebida nacional. Bebida nacional que compartimos con los rioplatenses, dicho sea de paso, ¿no? Paraguayos, uruguayos, brasileros del sur, ¿no? Nuestro mate, ¿no? Nuestro mate que nos distingue tanto, ¿no? Frente a otros pueblos, ¿no? Que miran con asombro, ¿no? Sobre todo cuando se trata de esto de compartir el mate, ¿no? Lo miran con curiosidad. Tradición viene del latín, traditio, que significa entrega, ¿no? Tradición viene del latín, traditio, entrega. Hay muchos latinismos, en derecho se usaban mucho antes, ¿no? La traditio brevi mano, en fin, la entrega de la cosa objeto de un negocio, en fin. Pero sugiere ya desde el vamos la idea de que algo que se transmite de generación en generación, ¿no? La tradición es algo, es una costumbre, es una modalidad que tiene sus distintos aspectos, ya podemos referirnos en breve a ellos, pero que se pasa de generación en generación, como quien pasa una carrera de postas, ¿no? En la que los atletas van pasándose la posta, y en la que la clave está en ese momento trascendente de la entrega, ¿no? Podríamos hacer esa metáfora con la tradición, en la que una generación transmite a la que sigue algo que considera valioso, claramente, ¿no? Algo que considera valioso. Por eso es tan triste lo de Halloween, porque eso habla de que hay sectores en nuestra sociedad que no tienen ninguna tradición propia que transmitir, lo cual hablaría de una gran pobreza cultural, ¿no? Una gran pobreza cultural, un páramo, ¿no? En la que no se ve otra salida más que copiar otras tradiciones. Bueno, que los neoyorquinos celebren Halloween, bueno, ya ellos sabrán por qué, no sé. Me parece algo sumamente patético y triste, ¿no? Que seamos nosotros
los argentinos que imitemos costumbres o tradiciones ajenas, ¿no? Y esas tradiciones que pueden ser gastronómicas, la bebida nacional, el mate, a los argentinos, herederos de una tradición hispánica y latina, somos un pueblo que disfruta tomar un buen vino, ¿no? Un buen vino. Es una bebida que nos identifica. Hasta hace poco nos identificaba mucho más, ¿no? Esto también está cediendo ante ciertos embates, ¿no? Es una tarea cotidiana de prédica, puertas adentro y puertas afuera del hogar, ¿no? Privilegiamos la buena mesa, ¿no? Son parte de nuestras tradiciones. Un buen asado, un buen puchero. Esto está en nuestros orígenes. Después se va enriqueciendo con las sucesivas oleadas inmigratorias, ¿no? Entonces los que tenemos también sangre latina, italiana, friulana, y bueno, las pastas, ¿no? Pero compartir la mesa, celebrar, la idea de ágape, de celebración, de banquete, ¿no? Es muy nuestra, es parte de nuestras tradiciones. La Navidad es una fecha, declaro, estoy enumerando así las que se me vienen ahora a la mente y ustedes podrán en sus comentarios hablar de sus propias tradiciones, ¿no? Regionales me refiero. La Navidad es una fiesta religiosa, una de las más importantes para los cristianos durante el año, pero al mismo tiempo es la mesa, ¿no? Con las temperaturas del pleno verano para nosotros, ¿no? Nosotros en casa celebramos la fiesta de Reyes el 6 de enero y juntamos el pastito y les explicamos a los chicos cuando eran más chicos, ¿no? Y los regalos, y en fin, hay tradiciones litúrgico-religiosas, gastronómicas, culturales. El Día de la Tradición viene a nuestra memoria el Martín Fierro. Ahora vamos a leer un poquitito este librito de Fermín Chávez, un gran pensador nacional. Fíjense, un librito, es muy rico este libro, La conciencia nacional, historia de su eclipse y recuperación. Muy recomendable. Una lectura hermosísima, muy enriquecedora. Entonces, las tradiciones tienen un origen en la fe fundante de cada pueblo. Eso es indudable. ¿No? La música, tan rico nuestro folclore. Yo particularmente soy una persona muy pobre, ¿no? En términos artísticos, ya lo sabrán. Gracias a que contamos con la colaboración de muchos de ustedes que son del interior más profundo y que lo tienen como mucho más vivo, ¿no? Esto de mantener viva la llama de esa tradición. Helio y su música en Misiones, la gente de Córdoba, Francisco, Sergio, Frente Joven, que siempre tienen la guitarra a mano, se saben esas melodías que nos identifican tanto y que pasan la posta, la traditio, la entrega, le cantan a sus hijos los ven cantar. Como en otros ámbitos, mis hijos me ven a mí cocinar, hacer un asado y el placer que representa para el asador servir a sus invitados, agasajarlos. Eso es algo nuestro. No todos los pueblos lo tienen. Y por eso cuando un extranjero viene y ve eso, le gusta, lo valora como algo bueno nuestro, ¿no? En fin, por eso, tradición no es vestirse como un gaucho. Claro que el gaucho es parte de nuestra tradición, pero uno sería ridículo que yo me vistiera en un atuendo gaucho, yo Pablo Yurman, que soy más urbano que un adoquín, ¿se entiende? Sería ridículo. ¿En qué puedo imitar lo gauchesco? En el estilo de vida, en eso sí, en los valores que ordenaban la vida de un gaucho. Que no era como lo veía Sarmiento, hemos dedicado algo a Sarmiento también, somos muy críticos de él. No era un vago, un bandolero, no, el gaucho no era eso.
El gaucho no era ese. Eso era la mirada que tenían los unitarios, los liberales del siglo XIX, y que aún hoy muchos tienen de los sectores humildes, ¿no? Quizás aquellos gauchos hoy estén en nuestras villas miserias, en donde hay gente valiosísima, que soporta con un estoicismo propio del Quijote el desprecio y el desdén de quienes tienen en sus manos el manejo y el destino de los pueblos, ¿no? Al día de hoy, son gauchos del siglo XXI. Nunca deja de conmoverme cuando uno acá en Rosario, y ustedes quizá también, un carrito de un ciruja, un cartonero le dicen en otros lados, pobre de entre los pobres, con una bandera argentina, con una bandera argentina. Ellos que son los más desdichados y que sufren este país, quizá por generaciones, tienen una bandera argentina en ese carrito, ¿no? Y otros que desde el punto de vista material lo tienen todo, se permiten insultar a la tierra que los vio nacer y tienen a mano siempre esa frase hiriente, ¿no? También de Tilingo, ¿no? Este país de M. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Bueno, algo que también se dio en nuestro proceso inmigratorio posterior. Yo les hablaba, lo he dicho, en ese videíto que hicimos para el 7 de octubre en modesto homenaje a Nuestra Señora del Rosario, la patrona y fundadora de mi ciudad, ¿no? Claro, hay un núcleo fundante, es un hecho fundante, claramente vinculado a España. Nuestro pueblo se hizo sobre un molde católico e hispánico, esto es así. Renegar contra eso obedece a segundas e inconfesables intenciones, ¿eh? Quien quiere cortar las raíces pretende que el árbol se marchite, se seque y se caiga. Pero también creo que hay que conceder en que no podemos quedarnos con esas raíces originarias, ese molde petrificado o frisado por los siglos de los siglos. No, porque la nación es un elemento que también es cambiante. La idea es que esos cambios y esos agregados posteriores, yo pertenezco a un agregado posterior, la masiva inmigración europea de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, como muchos de ustedes, ¿no? No hay que caer en creer que la tradición no admite un enriquecimiento. Yo creo que es un complemento que enriquece, siempre y cuando respete esos orígenes, ¿no? Y se ha dado un proceso muy lindo, hemos aludido, no me acuerdo qué mates con historia, frente a todas las previsiones que podrían haber augurado que ese proceso inmigratorio, ojo, que es italiano, de las distintas regiones, español, pero también francés, croata, esloveno, suizo, algunos núcleos alemanes, serbios, en fin, sirios. Era previsible que cada uno de esos grupos no se integraran a lo criollo, de acuerdo al prejuicio sarmientino, ¿no? De que venían de una cultura superior y cómo se iban a mezclar, estoy siendo irónico, con la gentuza, el gauchaje, ¿no? Que representaba para Sarmiento y compañía la barbarie, ¿no? Y pasó eso, hubo integración. Y hubo un fenómeno llamativo, esos gringos, ¿no? Mi abuelo José, que era el Friuli, se acriollaron, adoptaron las tradiciones criollas. Y se daban esas situaciones a veces cómicas, ¿no? Del Tano que empezaba a tomar mate y que le gustaba el asado y jugaba a la taba y se enamoraba de la vida en el campo, en fin, ¿no? Y adoptaba algunos gustos y ensamblaba con lo suyo, porque tampoco venía a América renegando de sus orígenes, ¿no? Entonces, un proceso muy particular. Esto habla de una tradición muy rica, y por eso deprime tanto, entristece que haya argentinos que están dispuestos a tirar por la borda este tesoro. Es inconcebible, ¿no? Pero bueno,
esto tiene una explicación. En ese mate con historia dedicado a Sarmiento, que lo titulamos, para horror de muchos, Sarmiento deseducador, vayan a ese video y escuchen por qué yo razonaba de ese modo. No soy el único, ojo, ¿no? Sarmiento estaría chocho con la celebración de Halloween. Él estaría chocho si era un amante de las tradiciones norteamericanas. Él estaría chocho. Y estaría chocho de que Halloween suplante a las tradiciones de ese pueblo hispano criollo católico, ¿no? Al que él tanto despreciaba, ¿no? Y del que tanto se avergonzaba, él siendo heredero de esa tradición, ¿no? Entonces, Sarmiento estaría chocho con Halloween, sustituyendo al Día de la Tradición y a nuestras tradiciones. Nosotros estamos en otra vereda distinta, pero bueno. Y por eso dedicamos un Mates con Historia hace como 3 años a hablar de José Hernández, un intelectual o un pensador antihegemónico. José Hernández, el autor del Martín Fierro, un pensador o un intelectual antihegemónico. José Hernández va a tener una guerra a muerte con Domingo Faustino Sarmiento, que va a poner preso en su cabeza, lo va a querer meter preso a toda costa, va a tener orden de captura, va a vivir en la clandestinidad. José Hernández escribe el Martín Fierro casi en la clandestinidad. Luego fue aceptado el Martín Fierro, pero en su momento no, desde el punto de vista del establishment liberal que representaban Sarmiento y compañía, ¿no? Va a ser repudiado en un todo esa novela gauchesca. Y después se las va a ingeniar el sistema para decir, bueno, sí, el Martín Fierro es literatura gauchesca. Sería un error reducirla a novela o a literatura gauchesca. No es solo eso. El Martín Fierro es una obra con un claro mensaje político para quien quiera leerlo entre líneas. Modesta opinión. José Hernández y su hermano Rafael eran porteños federales. Van a actuar en política. Y van a participar de la batalla de Pavón, del lado de la Confederación. Eran porteños que van a estar en Pavón y van a combatir en las huestes de la Confederación, al mando de Urquiza. No son los únicos, no fueron los únicos. Entonces, quien lee entre líneas el Martín Fierro encuentra versos muy llamativos. Muy atinados tenerlos presentes. Leamos el Martín Fierro, enseñémoslo a nuestros hijos. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. ¿No tiene un contenido político? ¿A ustedes les parece que no? Ya le conozco sus mañas, le conozco sus cucañas. Sé cómo arman la partida, la enriedan y la manejan. Deshaceré la madeja, aunque me cueste la vida. Deshaceré la madeja, aunque me cueste la vida. ¿Qué es la madeja? Es la tranza, la confabulación politiquera de la época, ¿no? Sé cómo arman la partida, la enriedan y la manejan, los chanchullos. Bueno, la más conocida, felizmente conocida, ¿no? La de los hermanos. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier ocasión que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Sabiduría, realismo político en una poesía gauchesca. Importantísimo, por tanto, la reivindicación que José Hernández hace del gaucho en cuanto personaje social, elemento social presente en la cultura rioplatense y al que habían sentenciado a muerte o condenado a desaparecer o por lo menos a vegetar en ese modelo agroexportador que se iniciaba luego de Pavón, ¿no? Luego de Pavón. Y este librito yo les decía, se lo recomiendo, Fermín Chávez. Les voy a leer un par de cositas que me parecieron interesantes para traer a colación.
El proceso histórico de la Argentina es un curso demostrativo de todo lo expuesto hasta aquí. A partir de dos núcleos ideológicos iniciales, se fueron desarrollando dos fuerzas históricas en contradicción permanente y cuya confrontación no ha terminado. La cultura argentina es como un árbol con dos raíces de carne y savia diferentes, de crecimiento paralelo. Oficialmente, una sola de las dos raíces con sus tallos y ramas ha podido dar flores de buena ley, reconocidas por el sistema. La otra raíz de procedencia bárbara, entre comillas, solo ha dado productos bastardos, diríamos, una suerte de escoria para arrojar como desperdicio. El núcleo del pensamiento colonial, acá una aclaración, Fermín Chávez utiliza las categorías colonial y nacional, entendiendo que en el proceso histórico de la formación del pueblo argentino hay una Argentina nacional que pugna por su más plena y completa liberación, su soberanía, hay un proyecto nacional, hay una línea nacional, y hay una Argentina colonial, la de aquellos que resignan ese proyecto nacional y se entregan al imperialismo de turno bajo el módico monto, la módica suma de ser ellos los gerentes de la colonia, ¿no? Aclaración que hago. El núcleo del pensamiento colonial en la vida argentina está constituido por el Aufklärung, o sea, el iluminismo, ahistórico y vaciador de los contenidos no nacionales del hombre argentino, que impuso un corte tajante con el pasado hispánico y católico, y un reemplazo cultural. Por eso lo de Halloween no es una pavadita, digamos, es síntoma, que a la postre concluiría siendo una utopía. España era, comillas, centro de tinieblas para Vicente Pasos Canqui, acuñador de una fórmula típicamente iluminista, tras su viaje a Inglaterra y su regreso en 1816. Como hemos venido estudiando en los últimos años, la consolidación de las propuestas de la Ilustración debe ser ubicada entre esa fecha, 1816, y 1820. Se la debemos a una inteligente falange de americanos, Pasos Canqui, Manuel de Zarratea, Juan Crisóstomo Lafinur, algún día le vamos a dedicar a algún desconocido, Juan María Fernández Agüero, Juan Manuel Fernández Agüero era hermano del cura apóstata que va a ser ministro de Rivadavia, Julián II de Agüero, ¿no? En esos días, alienados por el pensamiento colonial, este se introduciría por la puerta grande de la ideología, cuya versión política local fue Bernardino Rivadavia. El papel que en España había cumplido el ex sacerdote Juan Antonio Llorente lo desempeñó en Buenos Aires el ex cura Pasos Canqui, ambos conversos en sentido colonial. Su avance fue rápido, con vientos a favor en el ámbito financiero, hasta el punto de que en 1826 los iluministas aborígenes lograron sancionar una constitución ajustada a su cuño, la constitución de 1826, que va a ser rechazada por las provincias. En ella la barbarie popular, criolla, hispánica, estoica y católica aparecía neutralizada mediante el famoso artículo 6º, por el que se privaba de derechos cívicos a los criollos a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea. Esto motivó un gran debate en el Congreso Constituyente de entonces, el que tomó la palabra en defensa de esa población criolla va a ser Manuel Dorrego, ¿no? Dicen que algunos desde ahí se la tenían jurada a Dorrego. Y termino con un dato curioso. Si uno habla del romanticismo en el Río de la Plata, si yo digo el movimiento romántico, ¿qué nos enseñan en el colegio?
la generación de 1837, Esteban Echeverría, ¿no? Esteban Echeverría, el dogma socialista, la cautiva, en fin. Y claro, se silencia otro, un ilustre desconocido. Cuando en 1811 surgió el primer caudillo popular de la Revolución, el oriental José Gervasio Artigas, empezó a perfilarse a su lado un joven montevideano de 23 años, Bartolomé Hidalgo, quien ya había peleado en 1807 contra los ingleses. Esto va dedicado a mis amigos orientales. Un joven montevideano, 23 años, que peleó contra los ingleses en 1807. Era hombre de letras populares, buen conocedor de los sainetes del español Ramón de la Cruz, pero sobre todo poeta funcional. Pronto empezó a escribir letras para ser musicadas, algunas en lenguaje claro y otras algunas en lenguaje culto y otras la mayoría en el lenguaje del pueblo, en un tiempo en que la cultura campesina se sobreponía a la urbana. Al producirse el éxodo del pueblo oriental, ¿no?, la retirada hacia el Salto, escribe la Marcha Patriótica, una de cuyas estrofas dice: en movibles y pequeñas chozas marcha el pueblo con augusto pie. Ya en un monte se oculta afanoso, ya un gran río en sus ondas lo ve. Pero su hazaña mayor fue la creación de la poesía en estilo gaucho, equivalente a un arte estrictamente romántico. El romanticismo finalmente es el rescate de las raíces propias de un pueblo, ¿no? El movimiento romántico en Europa, que se opone al iluminismo de la Revolución Francesa, es una suerte de reacción, ¿no? Entonces, pero su hazaña mayor fue la creación de la poesía en estilo gaucho, equivalente a un arte estrictamente romántico, por su contenido esencial y por su actitud de rebelión contra el purismo de la Ilustración. Y termina, fíjense qué lindo, en la pluma de Chávez, que era entrerriano, dicho sea de paso, ¿no?, de Nogoyá. ¿Cuántos pensadores e historiadores ha dado Entre Ríos? Fervor revolucionario, apoyo en las masas campesinas, el pueblo ya no objeto sino sujeto de la historia. Con el artiguismo, los argentinos orientales y occidentales ponen en escena la dimensión del sentimiento en lo psicológico, al pueblo en el plano social y a la nación en lo político. Con la poesía en estilo gaucho, Hidalgo reivindica el carácter ingenuo, no racional, auroral del canto y coloca al pueblo como fuente de cultura y como custodio de los ingredientes sustanciales de la nación. Con su obra, y no después, llega el romanticismo al Río de la Plata, esto aunque la cultura oficial diga otra cosa. Bien, qué rica cultura que heredamos. Sería un pecado desaprovecharlo, una picardía. Bien, acá reivindicamos nuestras tradiciones, empezando por el mate, ¿no? El mate que nos identifica y que, saben ustedes, no es solo un brebaje, no es una infusión. Es eso, pero es más que eso, ¿no? Es una invitación, es una mano extendida, es un abrazo, recíproco, y es una... no se entiende el mate sin una charla, por ejemplo. Es una bebida muy social, ¿no? Apurando el último mate, y en un ratito nosotros ya almorzamos, somos más bien de costumbres tempranas. Les dejo un saludo y lo mejor para ustedes en esta semana. Nos vemos la próxima si Dios quiere. Que estén bien.